Muy buenas tardes a todos. Reciban en nombre de Andbank y el Diario de León la bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en nuestra conferencia anual de estrategia para 2024 en su edición número 31 consecutiva. Saludos también a quienes nos siguen a través de nuestra emisión en directo desde elinversorinquieto.es y la web de Diario de León. De forma especial, quiero saludar a todos los estudiantes y profesores que nos acompañan esta tarde de forma presencial, como son los del Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, el Colegio Peñacorada, el Colegio San Juan de la Cruz y el Colegio Virgen Blanca. Mención también para aquellos que nos siguen online, aquellos colegios que nos siguen, al tener ganadores en nuestro concurso de bolsa en el día de hoy, como son el IES Pablo Serrano de Andorra, Teruel, el IES Vicente Medina de Archena en Murcia y el IES Fuentes Saúco en Zamora. Todos ellos han participado en el concurso de bolsa de este año junto con otros 134 centros educativos de 48 provincias de España. Todos ellos han sumado algo más de 1.400 alumnos entre los más de 1.900 participantes en el concurso. Nuestro agradecimiento y felicitación a todos y en especial a los ganadores. Como pueden ver, ahora no porque tenemos la luz apagada, pero ustedes lo han visto cuando han entrado y lo verán luego, y si miran al lado lo verán. Cada año reunimos aquí 3 generaciones. Los más jóvenes, que acabo de mencionar, que están formándose para el relevo generacional. Los de edades intermedias, yo ya un poco pasada, pero bueno, vamos a ver en la intermedia, que estamos ayudándoles y cumpliendo con nuestras responsabilidades profesionales. Y la tercera y más importante, que son las personas de edad avanzada, que nos han dado a nosotros el relevo generacional y que tanta admiración y respeto nos merecen. A estas 3 generaciones nos une esta noche una cosa: la economía. Esa extraordinaria e imprescindible ciencia que representa la gestión eficiente de los recursos que siempre son escasos, como bien sabemos. Ante los momentos tan desafiantes y convulsos como los que estamos viviendo en la actualidad, en los que parecen desmoronarse los pilares centrales del progreso y los logros conseguidos durante décadas y generaciones, hay una pregunta, y es: ¿qué actitud debemos tener independientemente de nuestra edad? Y la voy a volver a repetir porque es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué actitud tengo que tener independientemente de mi edad ante las dificultades, los miedos, los temores y los momentos convulsos? Para encontrar la respuesta, yo he querido traer una hoy, que es la que me doy a mí misma, Cada uno que encuentre la suya, yo no se la voy a dar. He dado una pregunta para una reflexión. Yo voy a dar la respuesta. Y les voy a pedir que miren aquel faro, que nos va a acompañar toda la conferencia, para que estas palabras que voy a decir ahora se vayan con ustedes y que además nos acompañen durante toda la conferencia. Y para la respuesta voy a parafrasear a Shakespeare en uno de sus famosos sonetos, yo diría que posiblemente el más famoso, cuando habla de ese faro imperturbable que contempla las tempestades y nunca se estremece. Ese faro imperturbable que contempla las tempestades y nunca se estremece. Nosotros debemos ser ese faro imperturbable que mantiene la fe, la esperanza y la caridad, haciendo bien las cosas pequeñas de cada día, con la absoluta convicción de que ello es garantía de éxito y de supervivencia, independientemente de la fuerza de la tempestad que nos amenaza. Buscar la inspiración en personas que hayan hecho mucho bien a la humanidad, desde la generosidad, la entrega y el sacrificio personal, resulta imprescindible para encontrar referentes válidos que nos ayuden en nuestro camino. Esto va para la primera generación, para los más jóvenes y para los intermedios, para que no nos perdamos en los cantos de sirena y que no nos perdamos
en lo que no tiene consistencia, porque no tienen nada de esto que he dicho detrás: humanidad, generosidad, entrega y sacrificio personal. Los inversores y los profesionales del mundo financiero sabemos mucho de superar tempestades y dificultades. De ahí que cada año estemos aquí, independientemente de lo que pase, para explicarles cómo vamos a hacerlo, teniendo en cuenta lo que sucede en el mundo y poniendo lo mejor de nosotros mismos en ese empeño. Para ir entrando en lo que va a ser la conferencia de este año, ya saben que en este punto de mi intervención llega un vídeo. Espero que llegue el vídeo. Ya saben que hay veces que es motivo de que nos pasemos un buen rato aquí. Así que, chicos, vamos a ver ese vídeo que con tanto cariño y profesionalidad habéis preparado. Vamos con ello. Es un punto y aparte, y vamos a otro párrafo, vamos a un contexto completamente diferente del que hemos visto y vivido de 2008 a 2022. Los expertos también consideran que podemos enfrentarnos a una situación de estabilización monetaria en los próximos meses y con la posibilidad incluso de posibles caídas en los tipos de interés a finales del año que viene. El growth volverá a liderar y a estar de moda, porque cada vez que hay un salto cualitativo y cuantitativo tecnológico, el growth puede llegar a liderar el mercado por una década. Yo no veo nunca amenazas, ¿sabes? Veo oportunidades. Hay que estar diversificados, hay que estar en mercado, hay que dar horizonte temporal, hay que adaptarse. Nosotros somos un ejemplo de todo eso, porque en estos 30 años, en esencia, somos lo mismo, y somos los mismos, pero en las formas hemos cambiado mucho, ¿no? Por eso, pues ahora que hay tanta inteligencia artificial y todo será para bien. Y ahora sí, ya hemos entrado de lleno en la conferencia. La conferencia de este año tiene el título Posibles soluciones a los problemas de mercado para el año 2024. Tendremos como intervinientes a Alex Fusté, nuestro economista jefe y director de inversiones, Carlos Moreno, director comercial para Iberia de la gestora internacional Columbia Threadneedle, Víctor Asensi, subdirector de la gestora internacional de Pan Asset Management para España y Latinoamérica. Posteriormente va a intervenir Marcelino Blanco, ya conocido por muchos de ustedes, nuestro director de planificación patrimonial en España, y cerrará el turno, como siempre, de intervenciones Ignacio Iglesias, consejero delegado de Andbank España, justo antes de que hagamos la entrega de premios a esos ganadores que les decía de nuestro concurso. Vaya por delante en este momento nuestro agradecimiento a todos ellos por su participación y por el compromiso con nuestro proyecto en León año tras año. Como también a Andrés Recueros, el director de agentes de Andbank, José de Alarcón, director comercial de Andbank España, Sebastián Larraza, director de selección de fondos y gestión multiperfil de Andbank, que les tenemos en la jornada de hoy con nosotros, que nos acompañan y que les damos las gracias y la satisfacción y el orgullo de tenerles aquí en un día tan importante para nosotros en León. También quiero compartir con ustedes que en Andbank acabamos de ser premiados hace prácticamente 48 horas, poco más, como la mejor banca privada y red agencial de España. Nuestra felicitación a nuestros equipos y el agradecimiento a nuestros clientes por su confianza. Ellos son los que hacen que esto esté en marcha y que cada día tenga más éxito. Año tras año están aquí y además, y sobre todo, cuando las cosas se ponen muy feas, ustedes siguen con nosotros. Esa fidelidad, créanme, primero es impagable, pero créanme y se van a reír las personas que he mencionado antes de la casa,
cuando les digo que lo tenemos muy presente, y nos llena de responsabilidad el poner lo mejor de nosotros mismos e intentar en cualquier contexto y en cualquier entorno hacer lo mejor para ustedes. Créanme, no se baja la guardia, yo no bajo la guardia, ellos no bajan la guardia y créanme, en los momentos más difíciles, aunque no se lucen tanto como en los buenos, trabajamos mucho y muy duro para que luzca. De eso vamos a hablar en la jornada de hoy. En la recta final, y como siempre, llegará la entrega de premios de nuestro concurso de bolsa de la mano de Emma Rosa Posada y de Cristian Santos. Vaya por delante la enhorabuena a todos los ganadores y para cerrar el acto de la entrega de premios dirigirá las palabras, como siempre, desde el punto de vista institucional, Ignacio López, que es el responsable comercial de renta variable de BME, de Bolsas y Mercados de España, al que agradecemos también su presencia y compromiso. Y para concluir, mi reconocimiento al trabajo de todas las personas que trabajan para organizar este evento. Son muchas, muy profesionales. Todo lo que ven ustedes lo hacen ellos. Es decir, para que vean la magnitud y el compromiso y la excelencia en el trabajo de estos profesionales para que todo salga como ustedes se merecen que se lo presentemos. Desde Ambangue Madrid, nuestro equipo de León, nuestra fundación, la fundación que lleva mi nombre, también Factor Creativo, Diario de León, IHC, Estudios Gamma, Tu Imagen, el personal del Auditorio Ciudad de León, a todos ellos mi agradecimiento y mi cariño un año más por su entrega. Y ya sin más, comenzamos la conferencia bajo el título Posibles soluciones a los problemas de mercado en 2024. Vamos con ello. Alex, es su turno. No sé si contar para los nuevos, el público nuevo que tenemos, que si tengo que acelerarte en algún momento, que vean que no es una falta de cortesía, que te lo estás esperando. Como lo hago todos los años, no sé si tengo que hacerlo, a lo mejor tengo que hacerlo, porque hoy tenemos mucho que contar, siempre tienes mucho que contar. El público se va a quedar embelesado escuchándote, como siempre, y puedo hacerlo, ¿verdad? Gracias. Tengo el permiso, han visto, ¿eh? Me ha dado el permiso porque todo lleva su tiempo y tenemos que respetar los tiempos. Alex, vamos a empezar, como decíamos en el vídeo, esto es un punto y aparte. Realmente vamos, ¿verdad?, a otro escenario para los próximos años. Hemos dejado atrás lo que hemos dejado atrás y nosotros queremos hablar de cómo estamos trabajando para el futuro. El inmediato, que es 2024, pero muchas cosas que también estáis trabajando y que si ahora los inversores lo aprovechan, verán los frutos en los próximos años y si lo dejan pasar, habrán dejado pasar un tren que es absolutamente histórico, ¿verdad?, desde el punto de vista de la gestión de activos. Y esto es lo que quiero y empiezo diciendo esto, para que son de los mensajes y conclusiones que se van a llevar ustedes en el día de hoy. Por tanto, y lo primero, vamos al 24. Ya luego hablaremos de proyecciones, hablaremos de las estrategias y hablaremos de esas cosas. 2024, danos los puntos en los que tú, en concreto, y en la casa, estáis desde el punto de vista macroeconómico teniendo o prestándole más atención para elaborar esas carteras de inversión, no solo para 2024, sino para los próximos años. Vale. Yo soy de aquellos que piensa que hay un precio que importa más que el resto de los precios. Hay un precio que marca el precio de todo. Hay un precio que determina y define el apetito por el riesgo. Mis compañeros lo saben, siempre lo he dicho, es la energía. Ese es mi enfoque. Hay que poner el focus en la energía. ¿Qué va a pasar con la energía en el año 24, pero también en el 25, en el 26, en el 27? Prácticamente siempre. La regla general es energía cara, malo. Malo para la economía, malo para los mercados. Todos los mercados sufren automáticamente, además con correlación positiva. Cae la bolsa, caen los bonos, ¿vale? En cambio, energía barata es lo contrario, es bueno, ¿no? Nosotros, la energía lo es todo. Desde que nos levantamos y hacemos el primer esfuerzo ya estamos interactuando y utilizando energía, ¿vale? Las empresas también. Así que esa es la clave. A partir de ahí, otros elementos que debo fijarme en el 2024 de cerca, pues es los tipos de interés de los bancos centrales. Pero, curiosamente, los tipos de interés van a venir definidos o determinados por la energía también. Así que todo es energía, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, bueno, sí, quizás eso sí que esté poco correlacionado con la energía, ¿no? Por tanto, el tema político y de las elecciones
sí también es un elemento a seguir, ¿no? Ese lo veremos el año que viene a estas alturas, porque van a ser como en noviembre del año que viene, con lo cual o vendremos ya con las conclusiones para darlas o yo creo que sí, me parece que es a primeros de noviembre, que nos va a tocar justo antes de la conferencia, con lo cual en la conferencia del año que viene traerás las conclusiones de las elecciones americanas. Eso es un elemento, pero el mercado puede adelantarse al evento en sí, ¿no? Si una opción política, yo qué sé, pues hablando claro, ¿no? Si Trump pues tiene mucha ventaja, el mercado se adelantará, ¿no? Trump pues es conocido pues por un impulso fiscal, una política fiscal pues de esa naturaleza, ¿no? De impulso o gasto, el mercado se lo toma bien, ¿no? Cosa que puede ser muy favorable a corto plazo, pero a largo plazo pues después motiva pues que las autoridades monetarias tengan que deshacer el entuerto, ¿no? Empezar a endurecer las políticas monetarias, los tipos de interés fruto de una aceleración económica de inflación, ¿vale? Por tanto, a corto plazo es bueno, a largo plazo es malo, pero sin duda alguna tendrá impacto en el mercado. Entonces, esas son las dos cosas que yo me fijaría, ¿no? Pero sobre todo la energía. ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Qué va a pasar con los conflictos internacionales? Eso te iba a preguntar. Esas guerras abiertas, teníamos una, ahora tenemos dos. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, pues mira, curiosamente teníamos un mundo bastante alocado, ¿no? Con un conflicto de naturaleza internacional, como es el de Ucrania, que involucraba a grandes agentes energéticos como es Rusia, ¿no? A mí me asustaba personalmente mucho porque Rusia tiene el poder de hacer daño en términos de energía. Ahora voy a golpear a todo el mundo occidental a través de la energía, que es lo que hacen normalmente estos países, ¿no? Autócratas, que es devolver el golpe mediante un boicot o un embargo energético. ¿Vale? Y sufrimos en forma de inflación, en forma de pérdida de riqueza financiera, ¿vale? Entonces, parece que eso estamos transitando ya al final del segundo año, vamos a empezar a transitar el tercer año, pero el mercado se ha adaptado perfectamente, ¿vale? Hemos encontrado soluciones, ahora hablaremos de las soluciones, ¿vale? Pero se añade un nuevo conflicto, que es el de Oriente Medio, y todos nos ponemos nerviosos porque eso me trae a la memoria recuerdos de los años 70, ¿no? La grave crisis de Oriente Medio, ¿no? De Israel, la guerra del Yom Kippur, que tiene similitudes con lo que ha ocurrido actualmente, ¿no? Un ataque por sorpresa, en donde Israel responde de forma dura, desproporcionada, según algunos, y eso podría provocar una respuesta de todo el mundo árabe hacia Israel y cualquier país que hubiera dado un apoyo a Israel. Y la respuesta hubiera podido ser como en el año 73, ¿no? Con un embargo energético que provocó un salto de $3 a $15 del barril y después de 15 a 40 y pico. Estuvimos una década en crisis, ¿vale? Ese era mi temor. Sorpresa, hay calma en el mercado. Cuando ocurrieron los hechos del 7 de octubre y el conflicto en Oriente Medio estalló, el petróleo se fue a 100 y ahí estuvimos obligados a hacer movimientos en las carteras, ¿no? por lo que hubiera podido pasar. Pero de ahí ha bajado a 80 y debajo de 80. El caso del Brent y el West Texas, que es otra referencia de petróleo, ha bajado incluso más abajo, ¿no? En los 70 bajos, ¿no? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y esos factores que explican el por qué pueden seguir. El por qué es curioso. Hay dos agentes que están motivando la tranquilidad en el mundo energético y por ende están motivando la tranquilidad en los mercados financieros. Esos dos agentes económicos son China junto con Irán, curioso, pero están poniendo mucho petróleo. China está comprando 1,45 millones de barriles día a Irán, a pesar de las sanciones. Cualquiera que compre petróleo a Irán está sometido a un régimen de sanciones, pero China está logrando esquivar las sanciones mediante lo que se llaman flotas oscuras de petroleros, que cuando cargan petróleo iraní lo que hacen es cambiar los transpondedores, de forma que envían señales de localización falsas, Y la otra es una táctica que se llama ship to ship, ¿no? Que es cargar petróleo iraní, ir hacia aguas que están fuera del radar de control en intercambio de mercancías entre barcos, porque son áreas de aguas muy peligrosas, ¿vale? Lo que está alertando o disparando las alertas de posibles accidentes y contaminación en el mar. Pero ese barco que sale de Irán
va a esas zonas, descarga su petróleo iraní a otro barco, que puede ser de Malasia, y ese barco va a China, y el otro vuelve a Irán. Entonces, los que controlan y detectan ese barco que salió de Irán dicen, pues ha vuelto y no tenemos que sancionar a nadie. Bueno, esto significa 2 millones de barriles más al día al mercado. Y ahora se suma el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a cualquiera que compre petróleo de Venezuela. India se ha lanzado a comprar petróleo de Venezuela. Y el levantamiento de las sanciones significa además que las empresas de exploración y de producción norteamericanas pueden operar en suelo venezolano para sacar petróleo. Yo creo que Venezuela en poco tiempo va a poder poner 2 millones más de barriles. Entonces, fíjate, técnicamente hablando, o teóricamente, hay unos aliados que es Rusia, Arabia Saudita y quizás Irán, que les interesa golpear a Occidente, pero Irán está vendiendo más y está compensando la reducción de Rusia y Arabia Saudita. Y estos están poniendo más petróleo. Este equilibrio creo que se va a mantener. ¿Por qué? Porque el que impone las sanciones, que es Estados Unidos con sus aliados, ya le interesa que el mercado internacional del petróleo esté calmado, porque Biden tiene elecciones. Si el mercado energético no está calmado y está con nervios y saltando, el precio del galón en Estados Unidos se iría por encima de 6. Y automáticamente el que carga el depósito, el americano, en la gasolinera, cuando ve pasar los números y que aquello le cuesta mucho, automáticamente va a cambiar de presidente. Así que alguien está haciendo la vista gorda con todo lo de las sanciones y está permitiendo todo esto. Esto se va a mantener, en mi humilde opinión, hasta noviembre, lo que son excelentes noticias. Noticias, claro, como decías hace un instante, para los mercados. Vayamos ahora con los tipos de interés. Luego te voy a preguntar el impacto de los tipos de interés. Vamos a ir un poco de arriba abajo, ¿no? Ya hemos cogido el tema central, que es la energía, la has colocado en un terreno positivo y has explicado muy bien por qué. Ahora nos vamos a ir, la energía impacta en la inflación impacta en los tipos de interés, y ahora nos tienes que hablar de inflación y de tipos de interés, ¿dónde los ves? Porque hemos llegado a esta conferencia con esos comentarios que parece que ya, y con un mercado que está descontando que ya han llegado al punto más alto, es decir, y desde el punto más alto, ¿qué va a pasar desde el punto más alto con los tipos y cómo vemos la inflación, que son las dos variables que nos han traído de cabeza en el último año? Vale, los tipos de interés, lamento decir que yo no creo que vayan a bajar mucho en 2024. En cambio, el consenso del mercado habla de 100 puntos básicos de caída. Es decir, que es un 1%. Un 1% de recorte en 4 veces, ¿no? Eso significaría pues, que los bancos centrales realmente tienen muy claro que han salido victoriosos de la lucha contra la inflación, ¿vale? Y eso yo creo que está lejos de ser una realidad. Aquí tienen el crecimiento, arriba para Europa y abajo para Estados Unidos, ¿no? Ahí tienen 3 puntos, ¿no? El primer punto es 2022, 2023 y 2024. Para Europa se espera un crecimiento del 0,5%. Para Estados Unidos, que hay una desaceleración importante, al 1,1%. Esto es lo que va a crecer Occidente. La palabra que describiría eso es un desarrollo lento, ¿vale? Esto probablemente no sea acelerador de la inflación, sino más bien un ritmo desacelerador de la inflación, pero los mercados laborales están muy fuertes. Los bancos centrales, estoy convencido de que van a ver en los mercados laborales algo que van a percibir de que no ha sufrido. Y el objetivo de los banqueros centrales es hacer sufrir al mercado laboral, ¿vale? Generar paro, ¿vale? Para asegurarse que la inflación baja. Sin recesión, con mercado laboral fuerte y con una inflación que cada vez baja de forma más gradual, yo, si fuera el banquero central, no bajaría los tipos de interés. Yo creo que en vez de un punto porcentual, el BCE puede bajarlos una vez. Ojalá me equivoque. Esta es una de esas ocasiones que me gustaría equivocarme, ¿no? Ojalá baje más, ¿no? Pero bueno, una vez. Y la Reserva Federal puede bajar un par de veces, ¿vale? En cualquier caso, damos por bueno, los tipos máximos han llegado. Vamos, a la pregunta es, ya veremos cuánto tiempo se mantienen, ya veremos cuándo empiezan a bajar y ya veremos en qué cuantía empiezan a bajar, ¿no? Pero ya por lo menos hemos dejado atrás, de donde veníamos el año pasado, que esto parecía un caza, subiendo en vertical, con los tipos de interés en vertical y todos vomitando por la presión y la sensación tan fuerte de ver todo eso, ¿no? Es decir, que tenemos dos buenas noticias. Hablábamos de la energía y ahora estamos hablando de que los tipos, de que por lo menos no van a seguir subiendo, se mantengan donde se mantengan ahora mismo y que la inflación tiene índices de desaceleración.
Sí, lo que se llama el terminal rate, que es ese tipo de interés final después de un ciclo de subidas, ¿no? Yo creo que hemos llegado ahí, ahora creo que hay una meseta, ¿vale? La señora Lagarde y el señor Powell lo han dicho muy claro, ¿no? Hemos llegado a un nivel de tipos que, mantenidos en este nivel suficientemente alto durante mucho tiempo, ¿vale?, harán su trabajo. Oye, pues tipos altos, mucho tiempo, pues esto, yo me voy ahí, ¿no? Y tomo la literalidad de esa frase, ¿no? Esa preocupación de recesión sí, recesión no. Tú hablabas hace un momento en esa gráfica de crecimiento, esa preocupación en la que puede entrar en el mercado de si siguen tan altos durante mucho tiempo, ¿hay indicios de recesión o no? A ver, no cabe duda de que manteniendo los tipos mucho tiempo, eso hará su trabajo, ¿no? En forma de... Oye, es un condicionante importante para la economía, ¿no? Son unas condiciones monetarias restrictivas, a medida que la inflación cae y los tipos están en el 4,5 en Europa o en el 5,5 en Estados Unidos y la inflación está en el 3, ya tienes unos tipos reales positivos, ¿no? Lo que hacen es, oye, pues que frenar la economía, ¿no? Porque el dinero es caro. Cuando el dinero es gratis, se mueve muy rápido y la cosa se descontrola, ¿no? Pero cuando el dinero es caro, es un recurso escaso, y bueno, pues eso hace que no se utilice tan alegremente, ¿no? Que no se invierta tan alegremente en la economía, ¿no? El riesgo de recesión, mira, la verdad es que hay elementos que te hacen pensar a veces que si va a haber recesión, pues, las familias pues destinan ya un porcentaje de sus ingresos a la hipoteca muy elevado, ¿vale? Las condiciones de crédito, los estándares de crédito de los bancos están endureciendo de tal manera que prácticamente es muy difícil que un banco te dé un crédito, ¿no? Te pide demasiadas garantías, ¿vale? Todo eso te hace pensar que, oye, en estos niveles de estos indicadores, en la historia ha provocado una recesión, ¿no? Pero bueno, eso que tenéis ahí es el consenso de más de 50 bancos, ¿vale?, que opinan pues que eso, ¿no? En Europa, por ejemplo, oye, los fondos Next Generation es una política fiscal expansiva, ¿no? Que en el caso de España, por ejemplo, los fondos europeos representan 8 puntos del PIB. La pregunta entonces es, ¿qué pasaría si no tuvieras los fondos? Pues que tienes que pensar en 8 puntos menos del PIB. Es una recesión, pero están, ¿vale? Es un crecimiento sano, hombre, es un crecimiento impulsado por un motor que cuando se pare ya veremos cómo va a seguir impulsando. Vale, exacto. Entonces, pero bueno, esto es lo que tenemos hoy, ¿vale? Pero bueno, de momento, respondiendo a tu pregunta, recesión el año que viene, pues a tenor de las expectativas de más de 50 bancos, pues no. Vamos a empezar ahora que hemos visto estos datos macro, vamos a empezar por los activos. Hemos visto las buenas expectativas que tenemos desde el punto de vista macroeconómico. Antes en el vídeo, y lo hemos puesto a propósito, porque yo llevo también todas las conferencias de este año en el Club de Prensa El Diario de León, diciendo la siguiente frase que se la voy a dar a ustedes para los que no hayan visto esas conferencias, y es que cuando hay colas en un banco, eso es una distorsión de mercado. Y me da igual que sea por un corralito y la gente va corriendo a sacar su dinero. Todos tenemos en la cabeza a Grecia, que yo creo que fue lo más significativo de gente haciendo colas para sacar el poco dinero que les dejaban sacar de los bancos. Me da igual eso, aunque no es lo mismo, no estoy comparándolo, estoy diciendo que cuando hay colas en un banco son distorsiones de mercado. En aquello era aquello que estoy contando. Cuando la gente va al Banco de España a buscar letras del Tesoro, es como cuando estás en el desierto y ves un oasis. Se tira todo el mundo sin saber si el agua está contaminada o no. Es decir, cuando la gente ha pasado un año como el anterior, cuando llevábamos mucho tiempo sin ver rentabilidades en las letras del Tesoro, ven rentabilidad y se tiran, como digo, como si no hubiera un mañana. Y eso, para muchos inversores, es un grave error que vamos a ir luego desarrollando a lo largo de la conferencia. Por dos razones. Primera, porque se hace de forma impulsiva. En el mundo de la inversión, todo lo que se hace de forma impulsiva es un error. Da igual que se gane o se pierda dinero, da igual que salga bien o salga mal. Es una decisión mal tomada. No es reflexiva, no es estratégica, no está fundamentada y, por tanto, es mala. No hay más de qué hablar. Y ese impulso está mal. Dos, que están invirtiendo a corto plazo, una letra del Tesoro es una inversión a corto plazo que a lo mejor ellos están pensando en el largo plazo. Y ya saben ustedes que el horizonte temporal para obtener la rentabilidad y que las estrategias estén bien hechas y esperar lo que podemos esperar de cada estrategia de inversión y de cada activo es fundamental. Esto es de primero, iba a decir de EGB, no, de EFB, Educación Financiera Básica, que es nuestra herramienta y lo que nosotros representamos. Esto es de primero de EFB, de primero de Educación Financiera Básica. El horizonte temporal es fundamental y gente comprando letras del Tesoro a un año sin saber si esa inversión, que para ellos es a un año o no,
no es positiva. Luego llegaría la fiscalidad, que luego va a venir Marcelino a contarnos que tal y como están los temas, la fiscalidad es muy importante. Por tanto, otro error, dicho sea de paso. Y ahora nos vamos a centrar, dicho todo esto para hablar de las letras del Tesoro, para que vean todos esos errores. Bueno, voy a hacerte una pregunta antes de que entremos en los bonos, al hilo de esto, ¿vale? Porque a lo mejor mucha gente la tiene en la cabeza. Vamos a ver, cuando un año, y además me viene a la cabeza 2008, pero igual que el año pasado, cuando sufrimos y el inversor está sufriendo con las carteras que ven caídas de la rentabilidad que tenían acumulada o pérdidas si acabas de entrar en los activos y demás, y ves que te pagan una letra del Tesoro al 4, dices, ostras, me voy corriendo o a la letra o, en el peor de los casos, me voy corriendo a un depósito, que eso ya es como tirarte a una charca directamente, ni siquiera un oasis, te tiras a una charca que desde luego está sucia, seguro, ya está. Fiscalidad, lo otro, ya saben lo que pensamos de los depósitos. Entonces, ese impulso, que una vez más, todos los impulsos son erróneos en el mundo financiero, cuando se ejecutan es una decisión errónea, ese impulso que es natural, porque ¿tú qué opinas de ese impulso y qué les dirías a esos ahorradores que creen que saliendo, corriendo un año de los activos que tienen y se van al depósito es correcto? Sí, yo veo muchos clientes y algún cliente está decepcionado pues, con el mandato porque está decepcionado con el mercado. Entonces ha tenido una mala experiencia que puede haber durado 1 año, 2 años y me dice, pierde la confianza. Me dice, mira, Alex, hay un depósito que me paga el 4%. Y algunos peor todavía, me dicen, hay un bono a 4 años que me paga el 5%. Y les digo, esto es un error muy grave. Les digo, permíteme 2 minutos. Les explico que el hombre sapiens aparece en la Tierra hace 300.000 años. La primera revolución tecnológica tiene lugar en el 10.000 a.C., que es la domesticación de la Tierra. Se empieza con el arroz en China, con los cereales en la cuenca mediterránea. Esos son 290.000 años hasta la primera revolución. Desde el 10.000 a.C. a la segunda revolución, el gran salto tecnológico, que es la revolución industrial 1820 en Inglaterra, Francia, hay 12.000 años, ¿vale? De 300.000 a 12.000. Después viene la era atómica. 1940, estamos hablando de 120 años, 300.000, 12.000, 140 años. Después de la era atómica viene la conquista del espacio, ¿vale? 30 años. Después viene las comunicaciones satelitales, después viene la era de la información, el dominio absoluto de la información, computerización, conectividad. Después viene en 5 o 10 años la digitalización y ahora creamos inteligencia. Entonces le digo, creo que queda demostrado que el hombre sapiens acelera su progreso, queda demostrado. Cada vez menos tiempo hasta la siguiente frontera científica. Los que se benefician de este progreso son las empresas que viven en el índice, por lo tanto el índice, que son los mercados. Ese tren no sigue una velocidad lineal. Se acelera en momentos y sigue durante mucho tiempo una velocidad de crucero. Y después se vuelve a acelerar. Esos acelerones cada vez se dan en periodos más breves. Si tú te vas a un bono a 4 años, aunque te pague un 5%, es muy probable que en ese periodo se dé uno de los acelerones y no vas a volver a entrar. Porque vas a tener que justificar tu decisión, porque nos intentamos autojustificar, somos así, y en esa búsqueda de razones que llevaron a mi error, ¿vale? Para autoconvencernos de que no nos equivocamos, ¿vale? Pues vamos a tardar más tiempo todavía y nos vamos a perder todo el acelerón y como no vamos a entrar después la velocidad de crucero. Esto es así. El mercado financiero, a través de en su formato de renta variable o de deuda corporativa, es el hábitat natural del capital. Creo que es un pecado mortal para alguien que tiene capital o ahorros no subirse al tren. Creo que es un pecado mortal para alguien que tiene capital bajarse del tren. Y es un error grave hacerlo que se paga escuchando cantos de sirena como oye, un bono a 3 años al 5%, o espejismos. Es que hay tanto espejismo que no se distingue, porque no se distingue. Pierde un poco el concepto de largo plazo, la evidencia de progreso. Y eso, además, un antropólogo te diría, mira, morfológicamente hablando, el cerebro humano cambia cada 100.000 años.
hay un cambio morfológico que nos adapta mejor a las dificultades, en este caso, o climáticas o tecnológicas, ¿vale? A lo que sea, a las exigencias del medio, y nos adaptamos, ¿vale? Los antropólogos dicen que en esencia tenemos una mente primitiva todavía, lo que significa que estamos cerca de algún tipo de cambio morfológico. Si hemos sido capaces de dominar, de crear esta era tecnológica con un cerebro prehistórico, ¿qué no seremos capaces de hacer? Primero seguiremos haciendo, eso está claro, ¿no? Pero ¿qué no seremos capaces de hacer si realmente damos ese pequeño salto en nuestro cerebro, ¿no? Así que yo, con una visión de largo plazo, creo que no hay que bajarse del mercado nunca. Lamentablemente, en los mercados hay alegrías y hay decepciones. Sí, lo que contábamos antes, pero ahora, afortunadamente, y como decíamos, estamos en otro párrafo, nos vamos a los próximos años, nos vamos al 24. Este ya está siendo bueno, gracias a Dios, y esto nos lo ha demostrado la velocidad con la que se ha recuperado el mercado en 2 semanas. Nos vamos al 24 y nos vamos a las estrategias de inversión para el año 24. Entonces, hablamos de diversificación, hablamos de horizontes temporales, hablamos de tener todo tipo de activos, hablamos de respetar los perfiles de los niveles de riesgo, ya saben, vamos a 3, moderado, equilibrado, inversor, y agresivo, terminaremos ahí un poco por que des unas pinceladas, pero vamos a empezar por activos rápidamente, nos quedan aproximadamente 10 minutos y en estos 10 minutos vamos a revisar los bonos, vamos a revisar la renta variable, vamos a revisar China-India, vamos a revisar España un poquito, si quieres hablar un poco de España, para que sepan lo que va a hacer en 10 minutos. Y luego las carteras de inversión en los distintos perfiles para el año próximo. Un poco por encima, por ver qué activos, de qué manera, sin profundizar, que eso ya les aburrimos nosotros bastante a los inversores con eso. Es por dejar las grandes líneas y los grandes rasgos que ves. Voy a intentar unir los 2 puntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en las carteras y cómo veo cada tipo de activos, ¿no? En nuestras carteras, para nuestros clientes, digamos que hay varias cajitas, ¿no? Una cajita destinada a activos de deuda, renta fija, una cajita destinada a estrategias de crecimiento, renta variable en sus diferentes formas, ¿vale? Algo de inversión alternativa y algo de cash o money market, ¿no? Las importantes son las centrales, ¿no? Renta fija y renta variable. En la renta fija, hoy, de cara al 2024, estamos en una situación en que creemos que el mercado hoy no nos está dando todo lo que nos puede dar en un futuro cercano. Así que vamos a estar 100% invertidos en esa parte. En todos renta los fija, perfiles. 100%. En un perfil conservador voy a tener un 80 o un 90% de renta fija, voy a estar invertido al 100% en esa parte, ¿vale? Un cliente agresivo puede tener algo de renta fija, quizás un 10%, lo voy a tener totalmente invertido, ¿vale? Pero no voy a sacarle todo el jugo a la renta fija. Es decir, la renta fija en todos sus tramos me ofrece rentabilidades. Mucha gente se está yendo a los tramos largos, vencimientos largos, porque se quieren cerrar a tasas del 5% en el Tesoro norteamericano o del 2,8 o 2,7 en el bono alemán, ¿vale? Estamos hablando de 10 años. A 10 años, sí. Entonces dicen, oye, pues ya me está bien, ¿no? Yo creo que en un futuro no muy lejano esos vencimientos largos te pueden ofrecer más rentabilidades. ¿Por qué? Fíjense en este gráfico. Este gráfico, o sobre todo en la foto de la derecha, ¿no? La foto de la derecha es una entrevista reciente que le hicieron a Jerome Powell. Le preguntaron a usted, ¿cuál es el balance de su Banco Central? Y dijo 8,4 trillones de dólares. Vale, es muy alto, ¿vale? Sí, porque hemos comprado muchos activos del Tesoro, que es la línea gris, y de asset-backed securities o titulizaciones, que es la línea negra, ¿no? Y le dijeron, ¿cuál es el tamaño óptimo del Banco Central que usted quiere? Digo, pues algo como previo a la pandemia. Ah, pues miren, esos puntos rojos son los niveles de los activos en manos de la Reserva Federal previos a la pandemia. ¿Qué significa? Pues que tenemos que bajar esos puntos. ¿Y qué significa? Que la FED tiene que vender. Y cuando venden bonos, se disparan las tasas. Ahí es donde creo que podríamos encontrar, ¿vale? Esto es una fuerza poderosa que puede impulsar, porque estamos hablando de que hasta esos niveles de puntos, 2.800 billion dólares de treasuries, de venta de treasuries, son casi 3 trillion dólares, ¿vale? Y 1.100 billion dólares, ¿vale? En total, entre uno y otro, son casi 4 trillion. Esto es una presión vendedora muy importante. Por tanto, en conclusión, la renta fija, activo clarísimo, lo veíamos todos todo el año, además yo le llamo el pichón parado.
invertidos en renta fija, pero sabiendo que hay y que va a haber más oportunidades en renta fija. Por tanto, la gestión activa de la renta fija va a seguir durante el año próximo, porque se van a seguir teniendo oportunidades de obtener rentabilidades. Sí, yo no sería muy agresivo en irme a vencimientos muy largos, aunque vamos a los tramos intermedios. Puedan ser atractivos, ¿vale? Pero estaría totalmente invertido en... ¿Qué rentabilidad esperas para la renta fija aproximadamente el año que viene? Para mis estrategias, sí, las que tú tienes, que no voy a asumir riesgo de tipos de interés y, por tanto, garantizo que mis clientes van a disfrutar de todo el cupón, pues 5%. Vale. Mis carteras conservadoras, como no voy a comprometer ese cupón, no lo voy a comprometer. Que durante el año, o sea, eso lo contamos ahora tal y como estamos, que luego puedes ir comprando, puedes ir haciendo, es decir, que a foto fija, foto finish, ahora mismo, con la deuda comprada, y si no ves alternativas que te mejoren las circunstancias para comprar más, estamos hablando en torno al 5% de rentabilidad. Sí, yo tengo el carry... Y si mejora, esto por cupón, si mejora la rentabilidad, perdón, si van bajando los tipos a finales del año que viene o el siguiente, por precio, es un motor que podría darle algo añadido. Pero como yo no tengo riesgo de tipos de interés, no tengo sensibilidad, aunque bajen los tipos, mi precio no subirá. En tu cartera no va a subir tanto. Pero tengo un carry muy atractivo, ¿vale? Combino euros con dólares, ¿vale? Tengo un carry muy atractivo y lo que quiero garantizar es que mi cliente se va a llevar todo ese carry el año que viene. Y estoy apostando ahí a la espera de que este señor ejecute. Y fíjate el Banco Central de Europa. El Banco Central de Europa, estos son los activos del Banco Central de Europa, los bonos que tiene el Banco Central de Europa. ¿Ustedes se creen que el Banco Central de Europa quiere tener ese tamaño? ¿Esa cantidad de bonos en balance? No, ¿verdad? Porque esta última caída te está indicando que quiere deshacerse. ¿Por qué quiere deshacerse? Porque quiere estrechar el tamaño de su balance. ¿Para qué? Para ganar pólvora. Para cuando venga la próxima crisis económica, yo tenga un tamaño pequeño, pueda poder poner en marcha un nuevo programa de compra de activos, financiar a los treasuries comprándoles sus bonos. Pero si se queda ahí arriba no tendrá poder de fuego. Entonces estaremos vendidos en la próxima crisis. Por lo tanto, también lo va a hacer. Y es por eso que en Europa también estamos pues con estrategias totalmente invertidas, pero estrategias conservadoras, ¿vale? Con bonos corporativos, bonos de gobierno, pero en 1, 2, 3 años, ¿vale? Yo seré agresivo cuando llegue a los niveles del punto. Vamos con la renta variable, que se nos acaba el tiempo. Venga, vamos. Dale alegría y brío. Bueno, la renta variable... voy a decirlo yo, y tú vete... En todas las carteras de todos los perfiles de riesgo, añade algo de renta variable, incluso en la más conservadora. Sí, añado algo de renta variable. Digamos que ahí, hoy, no estoy al 100% invertido, porque hay problemas de valoración en algunos índices. El Standard & Poor's tiene un problema grave de valoración relativa. La bolsa, en cierta manera, es un bono. Es un bono un poco más volátil, ¿vale? Si ustedes compran la bolsa o una empresa y se llevan los beneficios de esa empresa, pueden interpretar ese flujo como un cupón, ¿vale? Lo ponen en relación al precio que he pagado, por lo tanto el beneficio dividido entre el precio, por lo tanto es un bono, ¿no? Un cupón sobre un precio me da una TIR. La TIR de la bolsa norteamericana actualmente es del 5,5%. Cuando oigan TIR, oigan... Yo he debido asustar a alguien con lo que iba a decir. ¿Hola? ¿Ya se ha tranquilizado el que ha asustado? Sí, ¿no? Vale. Iba a decir que cuando hablamos de TIR, cuando Alex habla de TIR, por ponérselo fácil, técnicamente es más complejo, habla de rentabilidad. Ya está. Sí, por tanto, la rentabilidad, fíjense que el beneficio dividido entre el precio es la inversa del PER. Un PER a 19 significa una TIR del 5,5%. ¿Cuál es el problema? Que el bono de ese país me paga un 4,5%. Bueno, de hecho, la TIR del equity es algo menos del 5,5, un 5,2, un 5,3. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la TIR de la bolsa y la TIR del bono? 0,8. Es ridículo. Claro. Es ridículo. ¿Por qué? Porque eso significa, si yo sigo comprando estos niveles, que el riesgo de uno y otro es el mismo. Y esto es absolutamente falso. Y estamos hablando para el año que viene, en el corto plazo, no en el medio o largo plazo, donde estamos hablando de que los activos tienen otro comportamiento. Alex, tenemos que ir rápido por esta recta final de la entrevista. Añade lo que quieras de países. Vete un poco a países, a sectores, di algo, porque luego vamos a entrar con Víctor y con Carlos también a ver cosas muy concretas de renta variable, cosas alternativas y complementarias con la renta fija. Por terminar, ¿cómo quieres terminar la conferencia? Termínala como tú consideres. Bueno, no hay un problema de valoración en Europa. La TIR implícita de la bolsa europea es del 8%. El bono me paga un 2,5%. Tengo 5,5% de prima de riesgo. Es muy por encima del promedio. ¿Oportunidades en Europa? Del promedio histórico.
histórico. Vamos a estar invertidos sobreponderando la renta variable europea. En renta variable americana, aunque está cara, voy a estar expuesto, pero no voy a estar como el índice, porque el que presenta estos problemas de valoración es el índice. Por lo tanto, mi exposición en USA va a ser totalmente diferente a la del índice. ¿Vale? En Asia me sigue gustando el as en la manga que nos hemos guardado en los últimos años, que es India. Hay una auténtica revolución de infraestructuras. Perdona, esto vienes diciendo desde hace 5 o 6 años. Sí. Las personas que siguen aquí cada año, ya hace años que estamos invertidos en India. Lo digo porque la situación es cada vez mejor. Solo voy a dar una pincelada de la India. Si ustedes van a la India van a ver algo diferente. ¿Vale? Van a ver una conexión por vías terrestres, autopistas de 8 carriles norte, sur, este, oeste. El promedio de viaje, de transporte de mercancías entre Mumbai y Delhi pasa de 24 a 12 horas. El ferrocarril es 2 años consecutivos sin accidentes mortales, una modernización. La velocidad del ferrocarril ha pasado de 25 a algo muy superior. Costes de logística a nivel país han pasado del 16% del PIB al 8%. Todo ese ahorro va a las empresas. Y las empresas viven en el índice. Yo quiero el índice. Por eso voy a estar expuesto a ese índice. ¿Vale? Vietnam me encanta porque inversión directa de capital extranjero en el país hoy está en un ritmo que es un 100% superior al promedio de 5 años. Y además el gobierno acaba de declarar en Hanoi su plan quinquenal, su objetivo, que es muy promercado, ¿vale? Crecimientos del PIB del 6,5, etcétera, etcétera. Me gustan estos lugares, ¿no? China, hemos estado fuera, vamos a seguir estando fuera, pero tengo una pequeña mejora de percepción, ¿vale? ¿Por qué? Esta visita que ha hecho el presidente de China a Estados Unidos y en ese foro además se ha reunido con Japón es indicativo de que algo está cambiando. Se han asustado por primera vez en la historia, por primera vez desde que existen registros, por primera vez. Gracias, ¿no? No funciona, ¿eh? Hola. Sí. Por primera vez desde que existen registros de flujos de capital de inversión real desde el 1998, hoy es negativo. Hay más salida de inversión de capital que entrada. Se han asustado, y ahora empiezan a hacer contactos, visitas internacionales, intentar calmar las aguas. ¿Suficiente para comprar China? No. ¿Por qué? Porque necesito ver una liberalización absoluta del mercado de capitales, del mercado del tipo de cambio. Todo eso todavía no lo estoy viendo, ¿vale? Pero sí que ha habido una pequeña mejora. ¿Qué más? Pues yo solo voy a decir 2 cosas más. Una, por concluir con lo que estabas comentando. Si se dan cuenta, los años anteriores hablábamos solo de inflación, de preocupaciones, de incertidumbres, de guerras y de que no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos. Si se dan cuenta, acaban de escuchar a Alex como es su décima presencia consecutiva en nuestra conferencia, y cuando la estuvimos trabajando estos últimos días le dije, Alex, qué alegría me da ver una conferencia normal. Hablamos de macroeconomía, hablamos de los activos, hablamos de cuánto vamos a ganar, hablamos de cómo posicionar las carteras para los próximos años. Créanme, hacía muchos años que no teníamos una conferencia normal. Nosotros traemos aquí lo que hay en el mundo y cómo vamos a enfrentarnos a eso. Pero ahora, este año, quédense con la idea de que vemos un mundo más normalizado, que esto nos gusta, que nos va a dejar hacer nuestro trabajo, que los gestores lo están haciendo y que esto nos va a dar muchas alegrías a la fidelidad, la paciencia y al buen trabajo de todos estos señores. Así que, Alex, yo, como siempre, por favor, un fuerte aplauso para el economista jefe. Gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir trabajando, que los resultados brillantes irán llegando. Bueno, ahora le toca a Carlos de Threadneedle y a Jorge, que nos van a hablar no de renta fija, que llevamos todo el año hablando de renta fija, un poquito hablarán algo sobre la marcha de la renta fija, pero vamos a hablar de inversiones alternativas a la renta fija. Jorge, Carlos, subid por favor. Un aplauso para ellos, por favor. Nos gusta darles alternativas. Alex ha dado una visión, ha dado un... Gracias. Coge si quieres el micrófono ese. Decía que queremos enseñarles lo variado que es el mundo de la inversión, las opciones que hay
las estrategias diferentes, ¿verdad? Y Columbia Threadneedle tiene una estrategia diferente, que es la que nos van a explicar ahora, ¿eh? Y eso es lo que entre Jorge y Carlos nos van a comentar para que vean cómo se hacen cosas diferentes. No voy a adelantar más, os dejo. En efecto, pues Carlos nos trae además una estrategia, como decía María Jesús, diferente tanto en filosofía de inversión como en cuanto a análisis y selección, ¿vale? Además, estamos hablando de un fondo mixto, el Columbia Threadneedle Real Estate Market Neutral, que luego entraremos en profundidad en qué es un fondo market neutral, porque a priori es un nombre que suena un poco raro, pero ahora nos lo va a explicar Carlos perfectamente. Entonces, en este sentido, Carlos, cuéntanos un poquito la filosofía de inversión del fondo y cómo invierte. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en vuestra convención otra vez. Cuando estábamos preparando la reunión, recordad que al final llevamos un año entero casi hablando de renta fija, y dijimos, ¿por qué no hacer otra cosa? Al final es eso. El fondo lo que hace es es renta variable en donde invierte, pero los retornos no son, la volatilidad son de renta variable. ¿Vale? Entonces, lo que hace estos gestores es analizar las compañías. El real estate es básicamente invertir lo que aquí en España conocemos como SOCIMIs, fuera de España se conoce como REITs. ¿Vale? Y de ahí mercado inmobiliario para los que es básicamente SOCIMI les pierda y demás. Mercado inmobiliario. Esto lo que hace cotizado, mercado inmobiliario cotizado. Correcto. Esto es invertir en compañías que a lo mejor han oído aquí en España como Merlin o LAR, que son básicamente compañías cotizadas que dentro tienen activos inmobiliarios. Y puede haber activos inmobiliarios en estas compañías cotizadas como centros comerciales, como inmobiliario residencial o como oficinas. ¿Vale? Entonces eso lo llevamos al resto de Europa, parte de Estados Unidos, y lo que hacemos es comprar las compañías que nos gustan, analizándolas, y vender las compañías que no nos gustan. De tal forma que, al final, lo que consigues es ganar dinero. Obviamente, cuando compras algo y se revaloriza, ganas dinero, pero cuando es malo y lo vendes, también puedes ganar dinero, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es básicamente ponernos, por un lado, largos, que es comprarlo, y por el otro lado, cortos, que es venderlo. Y de ahí se crea la maravillosa palabra de market neutral. Teóricamente, nosotros no tenemos exposición al mercado porque como estamos largos de una cosa y cortos de otra, no dependemos tanto de lo que el mercado, sino de lo que nosotros analizamos. Si conseguimos ganar dinero con las que compramos y ganar dinero con las que vendemos, o sea, que caigan, pues entonces estaremos generando rentabilidades positivas. Y además de esa forma se aprovechan las ineficiencias del mercado, porque porque este es un fondo, que ahora entraremos, que se concentra solo en un sector, ¿vale? Que como es el sector inmobiliario, y lo que hace, como muy bien ha dicho Carlos, es aprovechar esas ineficiencias de que no todas las empresas lo hacen exactamente igual dentro de ese mismo sector. Se analizan aquellas, pues efectivamente, que tienen un comportamiento mejor, o que en base al análisis pues se van a comportar mejor, y se detectan aquellas que no lo van a hacer bien incluso de ese sector. Y en este sentido, lo que se aprovecha es también pues esa oportunidad, y se reduce sobre todo la volatilidad, ¿no? Ya que a pesar de ser un fondo de renta variable, tiene una volatilidad, es decir, un movimiento muy similar al que sería un fondo de renta fija, ¿no? Claro. ¿Por qué lo trajimos? Pues para ese cliente conservador que ya tiene fondos de renta fija, que ya tiene acciones, que ya tiene bonos de renta fija, que ya tiene depósitos, aunque sean charca. Que no debería tenerlos y debería cambiarlos, ¿vale?, al market neutral, pero que los meta al market esto neutral. Lo que hace es, históricamente, y este mes el fondo cumple 10 años, gestionándose, el fondo ha generado rentabilidades en un entorno, como hemos pasado los últimos años, complejo para este tipo de inversiones, porque cuando suben los tipos de interés, como se pueden imaginar, este sector de inmobiliario sufre, igual que sufrimos todos pagando nuestra hipoteca. Pues esto también le afecta, ¿vale? Para que se hagan una idea, ese fondo que en los últimos 2 o 3 años, ese sector inmobiliario en Europa ha caído en torno a un 40% más o menos, el fondo ha hecho en estos últimos años, y históricamente en 10 años, ha hecho más de un 3% de rentabilidad anualizado. Consistentemente mejor que el banco. Con una volatilidad de 2. De hecho, me atrevería a decir casi que es un 4, con una rentabilidad, con una volatilidad de 2. Carlos, perdona una cosa, para que entiendan mejor cuando hablamos de volatilidad.
dales una comparativa de qué volatilidad tiene un índice de renta variable, uno cualquiera, para que vean la diferencia de volatilidad. Cuando dices volatilidad, cuando tú dices un 2, yo te estoy entendiendo, pero ellos un 2 no saben si es mucho o es poco. Referénzaselo con algo para que lo vean. La volatilidad de un índice normal, y aquí Seba seguro que puede, del equipo de Ambank puede decirlo mejor que yo, pero la volatilidad de un índice normal puede estar entre 15 y 20, la volatilidad de un sector, como es más específico, puede ser más, y si eso es algo como el inmobiliario, que en los últimos años no ha sido el sector más sexy para invertir, pues se puede, yo creo que ir a 20 y tantos, 30. No quiero decir ninguna brutalidad porque no me lo sé el número exacto. No, pero bueno, para que creo se vea la puede estar. diferencia, estamos hablando Claro. entre 15 y 20, me da igual, a 2. Sí, esto básicamente es lo que decía, es conseguir retornos de renta fija sin hacer renta fija. De tal forma que, ¿por qué llegamos a la conclusión de que este podía ser un buen producto? Porque al final, si tú tienes esa rentabilidad de ese 5 que ha hablado Alex, más o menos, si puedes conseguir este 5 de otra manera distinta, se complementan. Si fallamos por un lado, lo podemos conseguir por otro. Es diversificación y complementariedad, que es lo que es el éxito en las carteras al final. Al final, sus gestores y sus banqueros privados es lo que le están buscando, básicamente, descorrelación entre las cosas, que es lo más complicado que hay. Para que vean, por ejemplo, este fondo que se hace con este tipo de acciones inmobiliarias tiene un 0% de correlación con los índices. Por lo tanto, da igual lo que hagan los índices. Da igual que esto lo estemos haciendo en real estate, o sea, el inmobiliario, que lo podríamos estar haciendo, si se pudiera, con chucherías. ¿Vale? Lo importante es, al final, conseguir ese que nosotros decimos alfa, que es lo que genera la gestión alternativa. Y la gestión alternativa lo que intenta conseguir es rentabilidades en casi cualquier entorno de mercado, todo entorno de mercado, con unas volatilidades ajustadas. En este caso, insisto, 4% de rentabilidades con 2 de volatilidades. Y eso lo que significa, leí ahora antes de venir, que el fondo puede ser en meses, puede haber que sea un mes de cada 4 en el que pueda perder algo de dinero. ¿Vale? Por lo tanto, son pequeños porcentajes en los que se mueve el fondo para conseguir. Este año está por encima del 5%, ¿vale? De rentabilidad. Pero esto es lo que podemos pensar en conseguir en los próximos años. ¿Vale? En este sentido también, ¿por qué el fondo solo se centra en lo que es mercado inmobiliario? Es decir, ¿hay alguna razón? Como decía, podríamos podríamos hacerlo en cualquier otro tipo de sector. Lo que pasa es que nosotros, el mercado de real estate es un mercado muy pequeñito, ¿vale? O sea, la capitalización de las compañías es muy pequeña. Entonces, lo importante es conocer a cada uno de los directivos, a cada uno de los activos que hay dentro. Entonces, estos gestores seleccionan muy bien. Entonces, saben que una acción, por ejemplo, ahora nosotros estamos positivos de las oficinas que tienen mucha gente, ¿vale? No de las oficinas que son un solo edificio. ¿Por qué? Porque con el teletrabajo estamos empezando a reducir las grandes empresas, sobre todo en Londres, por ejemplo, están empezando a reducir metros cuadrados de espacio, porque si ya tienes trabajando gente en casa, pues entonces no necesitas tanto espacio. Se pueden imaginar a cuánto está el metro cuadrado en la City de Londres. Claro. No es barato. Entonces lo que hacemos es cortar la oficina a la mitad y que unos trabajen desde casa y los otros desde la oficina. Si estamos positivos o negativos, en este caso, ahí podremos estar corto, o sea, vendido de acciones que tengan eso. Y sin embargo, podemos estar positivos, por ejemplo, de algo tan interesante como los centros de datos. Se pueden imaginar que todo lo que hablamos ahora de la nube, lo que básicamente la nube son metros y metros de naves industriales, la gran mayoría en países nórdicos porque hace frío y es mejor para los ordenadores, ¿vale? Pero metros y metros cuadrados de naves industriales donde están todos estos chips y todas estas maquinitas que son los que guardan nuestros datos. Entonces, eso, aunque es verdad que tienes que tener mucha más seguridad, pero estamos positivos de eso. Entonces, las empresas en Europa que tienen ese tipo de locales son interesantes y las podemos comprar. Entonces, ya estás distinguiendo entre algo que te parece bueno que comprarás y entre algo que no te parece tan bueno y venderás. Vale, y por último, ya has dado un poco unas pinceladas de la última pregunta, pero bueno, ¿cómo nos puede aportar? Es decir, ¿qué nos aporta tener este fondo en cartera? Y sobre todo, de cara a los próximos años, ¿qué valor, es decir, qué valor diferencial, qué ventaja nos aporta incluir este fondo y cómo se complementa con los activos de renta fija? Lo mejor que puede tener este fondo es que siga haciendo exactamente lo mismo que ha venido haciendo, dar ese
de hecho, ahora se estima un poco mejor, porque si ustedes, a ustedes no, pero por ejemplo a las empresas o a los gestores de fondos, cuando tenían dinero en el banco, les cobraban por tener dinero en el banco, hasta hace poco. A la gente normal no, pero a las empresas sí. Entonces, a este señor le cobraban dinero por tener su dinero en el fondo, en cash, en metálico. En liquidez. Ahora ese dinero se lo pagan. Entonces, digamos que la expectativa de rentabilidad de este fondo se incrementa ligeramente, ¿vale? Por lo tanto, si hasta ahora yo decía que podía estar después de comisiones dando un 4%, esperamos que se mantenga en esa línea del 4%, 5% que el gestor ha venido haciendo en los últimos 10 años. Por lo tanto, se puede pensar, y por eso es un fondo recomendado y seleccionado por Andbank, se puede pensar que a partir de este momento siga haciendo lo mismo porque lo ha hecho en los últimos 10 años. Y con esto además hablamos de algo muy importante, que por eso yo cuando hablo de charcas y de cosas de esas es el tono despectivo, y perdonen si alguno se siente ofendido cuando hago esos comentarios, que si me conoce ya saben que soy así, es porque no superan la inflación. A mí algo que a lo largo de los años y durante años y el plazo fijo no ha superado la inflación después de impuestos a lo largo de los años, jamás, eso es una charca. Algo que hace que la gente se empobrezca, para mí es como beber agua contaminada. Me da igual, pero una es para la salud y la otra es para la salud financiera. Esto por esto lo digo, y esto va a superar la inflación. Por tanto, no es una charca. Esto supera inflación y, por tanto, es de lo que se trata, de ayudar. Ya dado que hemos perdido dinero el año pasado, hemos perdido inflación y hemos perdido de todo, se trata de que lo recuperemos con creces y estemos muy por encima en los próximos años para recuperar todo el daño que hemos sufrido el año pasado. Eso, y sobre todo haciéndolo de otra forma distinta a lo que lo tenemos, porque una cartera de un cliente conservador, como decía Alex, el 90% de los activos va a estar en cosas conservadoras. Si el 90% de activos solo los tenemos en renta fija, de una forma o de otra, pues al final solo tendremos esa opción, no hay otra cosa. Sin embargo, si tenemos pequeños porcentajes en este tipo de gestión alternativa, conseguiremos esas mismas rentabilidades de otra manera, que es la gracia de todo esto. Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir? Nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Darle las gracias. Como ven, alternativas atractivas para superar la inflación. Un aplauso, muchas gracias. Ahora vamos a hablar más de renta variable y de unas temáticas que a mí me gustan mucho y a ustedes les van a gustar mucho. Víctor, bienvenido por primera vez a nuestra conferencia anual. Un placer tenerte aquí. Bueno, yo como introducción voy a decir que Víctor trae uno de los fondos más conocidos del mercado nacional. Bueno, ¿dónde se lo estáis viendo en la pantalla y ellos no? Vale, Sí, vamos empezando. Id empezando a ver cuando veamos, o que nos avisen si queréis, cuando veáis que funciona, nos aviséis para seguir pasando. Empezad con la entrevista vosotros. Víctor, en este sentido nos trae otro fondo diferente, otro fondo también tanto diferente por la forma de gestionarse como por la visión. Es un fondo puro de renta variable y además una renta variable temática. ¿Qué quiere decir temática? Pues que se centra en las empresas del futuro. Es decir, trata de anticiparse, de tratar de localizar aquellas empresas que van a ser las grandes ganadoras del futuro, ya sea porque tienen una ventaja competitiva, porque tienen procesos únicos, porque están incorporando todo este cambio tecnológico, toda esta disrupción en sus procesos, o incluso mercados nuevos que se están abriendo ahora con el tema de las redes de comunicación, Twitch, etcétera. Es un fondo, además, que se basa en las megatendencias y en este sentido, Víctor, háblanos un poco de eso, de este fondo, cómo se ha comportado, cómo lo está haciendo este año, ¿no? Ya que ha sido pues un año en el cual sobre todo han tirado los 6 magníficos, grandes compañías, y el resto del mercado de renta variable, sobre todo americana, S&P, Nasdaq, se ha quedado un poco rezagado. ¿Cómo se está comportando este fondo en este entorno? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Andbank por llamar a Jesús por la invitación. Soy Víctor Asensi, trabajo en el equipo de Degroof Petercam Asset Management desde hace 9 años. Es una gestora belga basada en Bruselas y, como bien dices, Jorge, hoy venimos a presentar un fondo muy conocido en la casa, en Andbank. Y en el mercado español. Y en el mercado español. Este es un fondo muy querido en España. Así es, y bien seleccionado por el equipo de Sebas. El fondo New Gyms, ahora entraremos un poco más en detalle cómo seleccionan las compañías, dónde surgió la idea. Es un fondo de renta variable global. Invertimos en compañías muy innovadoras, muy disruptivas, también con mucha calidad. Y en el año llevamos una rentabilidad del 21%. Estamos batiendo al MSCI World, que es el índice global de bolsa, alrededor de un 7%. Y hemos obtenido una rentabilidad desde el lanzamiento, desde hace 5 años. Lo lanzamos en diciembre del año 2017.
de una rentabilidad anualizada del 12%, también batiendo 3% al índice global de una forma bastante consistente. Y todo esto a pesar de que el año pasado cayó en torno a un 20%. El año pasado corregimos un 27%. Un el año pasado. 27%, eso es. Sí. Por eso tú hablas de la trayectoria en todos estos años, descontando la caída del año pasado. Eso es. Lo pueden ver aquí los espectadores en la imagen. Sí, veníamos de 4 años muy positivos, 2018 un 5%, 2019 un 32%, el año de la pandemia el 20%, también. Un 37%, un 21% en el 21%, y después de 4 años en positivo, el año pasado, por las razones que bien ha explicado Alex Fuster y todos sabéis, la fuerte subida de tipos de interés hizo que muchas compañías quality growth corrigiesen, ¿no? Por eso veíamos tan atractivo y seguimos viendo atractivo volver a entrar en según qué compañías para los próximos años, mirando siempre el foco, ¿no? El faro que has dicho. En este sentido también, Víctor, explícanos un poco cómo surgió, porque New Gems, traducido al español, significaría nuevas gemas, ¿no? Es un nombre que además transmite mucho y que va totalmente en línea con la filosofía de inversión y los ámbitos en los que invierte el fondo. Entonces, explícanos un poco de dónde surge el nombre y el tipo de compañías que se incluyen en cartera. Sí, si lo veis aquí en pantalla, New Gems es el acrónimo de 7 megatendencias, ¿no? Como veis, es la N de nanotecnología, el hecho que los componentes electrónicos cada vez se hacen más pequeños. Eso ha permitido toda la revolución tecnológica de los últimos 30 años. Antes los teléfonos, ¿no?, eran grandes, las televisiones eran grandes. El hecho de que los semiconductores, los chips, se han hecho cada vez más pequeños ha permitido que, mucha más potencia en componentes mucho más pequeños, ¿no? Eso ha tenido implicaciones médicas, tecnológicas, etcétera. La E de ecología, vamos a un mundo más ecológico, eficiencia energética, vehículos eléctricos, reciclaje de plásticos, otra de las temáticas que tenemos en cartera. W de wellness sería todo el tema de salud, cuidado personal, envejecimiento poblacional, tecnología médica. La G de generación Z, que serían todo lo que hacen los chicos de hoy en día, los jóvenes, pues streaming, como tú bien has dicho, ¿no? Contenidos, series, películas. Luego vamos a la I de e-society, sería cada vez compramos más online. Ya utilizamos mucho más el comercio online, los pagos digitales, etcétera. Generamos muchos datos, esos datos que los usuarios, cuando compramos un billete de avión o cualquier transacción que hagamos metiendo los datos de la tarjeta, tienen que estar cubiertos. Es un riesgo reputacional que todas las empresas no se pueden permitir y, por lo tanto, invierten ¿en qué? En ciberseguridad, claro. En security. Y por último sería Manufacturing 4.0, es la cuarta revolución industrial, mucho más robotización, más conectividad entre las máquinas, lo vemos mucho, ¿no?, en las fábricas, en las empresas. Y esos son el nuevo mundo que esta idea surgió de los propios gestores. ¿De dónde yo quiero invertir? ¿Dónde yo quiero poner? Eso se hicieron la pregunta a ellos, ¿dónde quiero invertir mi propio dinero? Claro. Buscando lo que decía Alex, esta innovación, esta tecnología, estos cambios, ¿dónde se van a mover los capitales, ¿no?, en los próximos años? Alex ha hablado muy bien de evolución, de progreso, y al final invertimos en esas compañías de progreso, de evolución, de futuro. Siempre, creemos que es una fuente muy importante de la rentabilidad futura, ¿no? Claro. Y se ha demostrado en estos casi 6 años que llevamos. También estos fondos hay que tener en cuenta que al ser renta variable, el horizonte temporal, es decir, el periodo, porque estas nuevas tendencias van a acabar llevando, lo que no se sabe es cuándo. Por lo tanto, en este sentido, hay que realizar más todavía que en la renta fija, pues una apuesta de convicción, ¿no? Estar seguros y convencidos, que para eso los gestores realizan una gran labor tanto de análisis como de selección, para traernos esas mejores compañías que en un futuro van a ser las grandes ganadoras, pero que hay que aguantar. Es decir, es un fondo que tiene esta volatilidad como tal y que por lo tanto pues tenemos que esperar para recoger los frutos, ¿no? Y aquí sobre todo que somos gente de campo y que estamos acostumbrados, ¿no?, a que lo que se siembra no se recoge al día siguiente, sino que hace falta pues el proceso de maduración, y este fondo yo creo que es un claro ejemplo de ello. Una recomendación como inversor es que tengan paciencia, ¿no?, que los frutos no se consiguen de la noche a la mañana, hay que tener un horizonte temporal mediano y largo. Nosotros combinamos en el fondo, diversificamos mucho las temáticas para no estar muy concentrados, no poner todos los huevos en una misma cesta, y también combinamos compañías muy sólidas, muy consolidadas, muy de calidad, que se llaman en el mercado, unas valoraciones un poco más bajas, con compañías más innovadoras, más disruptivas. Esto es lo que se llama una aproximación barbell, ¿no? Combinar compañías más que crecen más con compañías que crecen menos. Ahora luego lo veremos, que sería esta diapositiva, ¿no? Ese equilibrio es lo que nos permite surfear bien los mercados. Si estamos más positivos, vamos hacia un poco más compañías más de crecimiento. Si estamos un poco más defensivos, compañías un poco más más tranquilas, ¿no?, digamos, con menos crecimiento.
Y en este sentido, porque estamos hablando de diferentes tendencias, pero ¿qué tienen en común todas estas empresas? Porque habrá algún hilo conductor, ¿no?, que las una y que pues el selector en este caso y el analista pues sea capaz de localizar, detectar ese hilo conductor que tienen todas ellas y por eso incluirlas en cartera, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? Tienen varios en común. Os voy a dar algunos nombres de compañías. Por ejemplo, Synopsys, que es una compañía americana que es un software para diseñar todos los chips, ¿vale? Igual que diseñas un coche o diseñas un edificio, necesitas diseñar un semiconductor y Synopsys es a los que todos acuden. O sea, que es un ganador en lo que tú has hablado, ¿no?, de la Big Data, ¿no?, de los centros de datos, etcétera. Vemos que es innovadora. Kingspan es una compañía irlandesa que lo que hace es aislamientos de los edificios. Cada vez vamos hacia un mundo más ecológico, tienen que tener mejores aislamientos, ya por regulación, y no para de innovar en estos materiales. Inspire, si sabéis lo que es el tema de la apnea del sueño, mi padre la sufre, por ejemplo, y cada vez hay más. Inspire es una compañía americana que lo que hace es, en vez de tener que dormir con la máscara, ¿sabes?, esa patología que sufren muchas personas, te hace una pequeña inserción y bueno, con un pequeño dispositivo te permite. Esta compañía Inspire americana está revolucionando todo el tema de la apnea del sueño, ¿no? ¿Qué tienen en común? Esa innovación, ¿vale? ¿Qué más tienen en común? Podría daros más ejemplos de compañías, pero lo que tienen en común es que este tipo de compañías que vais a encontrar en nuestra cartera, en The PAM New Gyms, crece mucho más que la media del MSCI World, de la bolsa global. Tienen muchos mejores márgenes, ofrecen un bien o un servicio que es determinante y, por lo tanto, si es premium, pues pueden tener mejores márgenes y están muy bien gestionadas, ¿no? Apenas tienen deuda financiera y compradas a un precio razonable. Es verdad que tú pagas más por más calidad. Lo que nuestro equipo en Bruselas, Dries, Aurelien, Tom, todo el equipo, lo que se trata es de seleccionar compañías a un precio que no esté demasiado caro, ¿no?, para comprarlas a un precio que puedas disfrutar de esas subidas, que es lo que hemos hecho estos años. También destacar que es un fondo que es elegible, y además debido a ese también resultado consistente en cuanto a rentabilidad, que es elegible en cualquier entorno de mercado. Es decir, es un fondo que comprado pues en base y con un horizonte temporal suficientemente largo, es conveniente incluir en todas las carteras prácticamente, sí, ¿no?, para aprovechar sobre todo estas oportunidades y eso, estar a la última e incluirlo. Bueno, hemos hablado de renta fija, de market neutral. Es como tener un poco bien diversificada la cartera. Si quieres renta variable global, es verdad que en un escenario de fuertes subidas de tipos, como hemos subido el año pasado, donde la energía tira muchísimo o el value tira muchísimo, no sea el mejor momento, pero esos suelen ser periodos más cortos. Claro. Si tú inviertes a medio y largo plazo, y podría enseñar el gráfico del comienzo, pero sí que son compañías que, si veis, crecen, bueno, en el último trimestre han crecido un 19% anualizado, mucho más que la media del mercado, ¿no? Con lo cual es meter calidad a tu cartera en compañías muy innovadoras, muy disruptivas, que tienen una calidad brutal y hacia donde van todas las temáticas, ¿no?, hacia donde van todas las tendencias. Con lo cual es muy bueno para tener en cartera y disfrutar más rentabilidad, es verdad, más volatilidad, pero si tú lo dejas más tiempo, tener otras rentabilidades que no sean las de renta fija o market neutral en este caso. No, y además lo importante de estas explicaciones que les está dando Víctor y que siempre se dan cuenta hacemos es que ustedes sepan dónde se está invirtiendo su dinero, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Porque hoy no he hablado de criptos, nosotros no hablamos de criptos, fundamentalmente porque mucha gente no entiende qué es eso y no sabemos lo que hay detrás y porque es pura especulación. Y aquí somos profesionales y lo que las personas que confían en nosotros buscan es saber dónde está su dinero, dónde se invierte su dinero, quién lo tiene, qué está haciendo con él y qué podemos esperar. Y las tres intervenciones les han dicho qué se está haciendo con su dinero. Ahora ya con nombres y apellidos. Carlos también ha dado nombres y apellidos. Alex, porque no le he dejado. Si le dejo, prepárense ustedes que nos da Nochebuena aquí, dándonos la información de dónde está cada euro que los clientes confían en nosotros. Por eso es lo que quiero que se lleven también. Ustedes no se tienen que fijar solo de si ganan o pierden, sino por qué y dónde está su dinero. Porque eso es al final lo que puede hacer fiable o no, confiable o no, lo que se está haciendo y que ustedes sepan que su dinero mañana va a estar, porque en los fondos, ya se sabe que los fondos de estas características con activos detrás no quiebran. La fluctuación que vemos es lo normal y eso es lo que da consistencia
a la gestión de los patrimonios y a las certezas con las que nosotros hablamos, ¿verdad, Víctor? Sí. De cara al presente y al futuro. Recuerden cuando empecé la intervención que les dije, esto es un punto y aparte, estamos en otro entorno, estamos en otro párrafo y queremos hablar de en los próximos años dónde tienen que estar y cómo vamos a ayudarles, ¿verdad? A estar donde hay que estar y en las empresas que hay que estar para que su dinero esté bien invertido. Y lo que voy a decir es, como tal, no depende de la rentabilidad que obtienen, depende de lo que hay detrás y del tiempo. Eso es fundamental, porque ustedes pueden ganar un 50%, estar en un espejismo y al año siguiente no tienen absolutamente nada. Ustedes pueden perder un 20% con estos señores el año pasado, este año ya haber ganado un 20% y a 4 años vista tener voy a decir a un ritmo, vamos a ir más bajos, de un 15%, tener un 80% más. Esto es de lo que estamos hablando. Y de que no se dejen confundir por los cantos de sirena o el espejismo de las rentabilidades positivas o negativas, que muchas veces son los que engañan, distraen y confunden a muchos inversores, ¿verdad, Víctor? Sí, por terminar, detrás de estos fondos, supongo que el de Carlos, evidentemente también, hay mucho trabajo detrás de los gestores que analizan las compañías, que viajan, que se reúnen con los management, que ven cómo van están todo el día viajando encima de las compañías, ¿no? Si ven que los márgenes se deterioran o el crecimiento esperado no es el que esperábamos, se vende esa idea, se mete otra y el equipo está muy, muy encima, ¿no? No solo los 3 gestores, sino los 17 analistas, etcétera. Hay mucha gente detrás trabajando todos los días y muy fuerte. Aquí ya saben, lo digo siempre en las conferencias, nosotros somos de gestión activa, somos de que la gente trabaje y se gane las comisiones que les pagamos y que nos pagan los inversores. Somos de que las personas trabajen y que las máquinas trabajen para nosotros. Ahí está. Y eso es lo que aquí presentamos siempre. No sé si queréis añadir algo más. Pues yo daros la enhorabuena a los dos. Perfecto, Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Nos apetecía mucho tenerte aquí. Como digo, es uno de los fondos más exitosos de nuestro país y nos apetecía mucho tenerte aquí. Y a Carlos contándonos el market neutral, que es una idea brillante también. Creo que habéis dado a los inversores, ¿no? Esta bocanada de aire fresco de, señores, hay alternativas para invertir y hay gente de talento que lo hace para ustedes. Ahí está. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Marcelino. Ahora vamos a hablar de planificación patrimonial. Ya hemos hablado de gestión, hemos hablado de todas estas cosas y ahora vamos a hablar de planificación patrimonial, que es algo muy, muy importante porque tenemos que... Dame un beso, Marcelino. Bienvenido, como siempre, a tu casa, a tu conferencia y a tu público. Lo primero, dar las gracias y las buenas noches porque... para mí siempre es un privilegio venir a casa y que María Jesús y su equipo siempre cuenten conmigo y con todo el equipo de planificación patrimonial del banco. Yo, sin embargo, hoy voy a discrepar con María Jesús porque ahora estaba pensando que, en realidad, desde el punto de vista de la planificación patrimonial y la fiscalidad, no estamos viviendo ahora un punto y aparte, sino que, por razones obvias, estamos viviendo un punto y seguido. Y creo que merece la pena recordar un poco los últimos años en los que la inflación ha ido creciendo y las tarifas del impuesto sobre la renta nos han deflactado. Eso quiere decir que hemos ido pagando más impuestos a medida que subía la inflación y eso ha hecho también que, gracias a Dios, la recaudación fiscal subiera y los recursos se pudieran destinar a todo lo que hacía falta para cumplir nuestros presupuestos. Luego también en los últimos meses hemos vivido la aprobación de varios impuestos de manera un poco ortodoxa, a través de unas leyes sin pasar por el Congreso ni ser debatidas, ni tener un informe económico. Me refiero, por ejemplo, al impuesto que sufre la gran banca o el impuesto sobre las grandes fortunas, que además han publicado ya la sentencia del Tribunal Constitucional, que curiosamente declara constitucional el impuesto y el procedimiento de aprobación. ¿Esto qué quiere decir? Que si también unimos el contexto internacional que estamos viviendo, que a todos yo creo que nos preocupa, y también vivimos el resultado de las elecciones, por eso hablo de punto y seguido, porque yo creo que en temas fiscales y de planificación patrimonial va a haber continuidad. Vamos a seguir teniendo una fiscalidad alta, una presión fiscal alta y no es descartable que tengamos nuevas figuras impositivas. Tenemos como ejemplo la Comunidad de Madrid,
que hasta ahora tiene bonificado el impuesto sobre el patrimonio al 99%, al 100%, perdón. Los madrileños no pagan impuestos sobre el patrimonio, pero como se ha creado el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, pues lo que ha hecho la comunidad es presentar un proyecto de ley que se aprobará antes del día 31 de diciembre y que va a implicar que los madrileños paguen el impuesto sobre el patrimonio para no pagar el impuesto de grandes fortunas al Estado. En fin, es todo un poco convulso. De hecho, hablaba con María Jesús el otro día de la planificación patrimonial en tiempos convulsos y todo esto que les estoy contando pues hace que nuestro día a día ahora consista en acompañar mucho a nuestros clientes, mostrarles de manera figurada ese faro que ha guiado la conferencia de hoy y recomendarles que se ocupen de la planificación patrimonial, pero que no se preocupen, porque cuando estamos preocupados y nos ponemos nerviosos quizás tomamos decisiones que no son las adecuadas y en planificación patrimonial pues a lo mejor tomar una decisión ya no tiene marcha atrás y nos cuesta bastante desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista personal. Tenemos clientes que vienen nerviosos diciendo que se van a ir a vivir fuera, que van a cambiar de residencia de una comunidad autónoma a otra. Les tenemos que explicar que no todo es tan fácil, que todo tiene implicaciones también personales y vitales, que fiscalmente también los cambios de residencia están penalizados. Tenemos clientes que también quieren deslocalizar su patrimonio. Les tenemos que decir pues que desde el punto de vista de la fiscalidad eso no sirve para nada porque los impuestos se pagan sobre la base del patrimonio mundial y la renta mundial. Y bueno, nosotros siempre este tipo de reuniones o este tipo de acompañamiento lo terminamos diciendo pues que dejen que les ayudemos, que utilicemos las herramientas que nos permite la ley para optimizar nuestro patrimonio desde el punto de vista fiscal y no solo desde el punto de vista fiscal. Tenemos también una herramienta muy importante para proteger el patrimonio, como es el testamento, regular las relaciones también entre los miembros de las familias, sobre todo cuando hay familias empresarias. Y bueno, creo que con el tiempo que tengo podríamos estar hablando de muchas cosas y de nuestro día a día, pero lo que sí les quiero decir es que detrás de María Jesús y su equipo en el banco somos más de 300 personas las que damos soporte y apoyo. Y dentro de esas 300 personas, pues en el equipo de planificación patrimonial somos 5. Yo creo que eso es un número bastante relevante. Ahora vamos a crecer porque nuestra idea es seguir ayudando a los clientes, ayudándoles a ustedes y dándoles las soluciones más óptimas desde el punto de vista de la planificación patrimonial y de la fiscalidad. Gracias, Marcelino. Un fuerte aplauso, por favor, para él, que los que le conocen saben que hace un trabajo excepcional y le estamos muy agradecidos. Ignacio Iglesias, es su turno, el consejero delegado de Andbank España, que nos va a contar cómo está esta nave que él dirige y ese faro que nos guía, ¿verdad, Ignacio? Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Buenas tardes. Ante todo, enhorabuena, María Jesús, por la celebración de este gran evento. Te agradecemos la organización que haces y te agradecemos que nos invites a venir para poder contar a la gente cómo nos ha ido y cómo está Andbank, ¿no? 2023 ha sido para Andbank un ejercicio muy bueno. Hemos crecido mucho, más de un 17%, alcanzando una cifra de negocio en España de 22.900 millones. Este crecimiento nos sitúa como la 7ª entidad del ranking de entidades de banca privada y en los puestos de cabeza si excluimos aquellas entidades que no realizan solo actividad de banca privada, sino que además realizan actividad generalista, ¿no? Estamos convencidos de que el crecimiento que venimos experimentando año tras año se debe a nuestra especialización en banca privada, que se refleja en nuestro modelo de negocio. Toda nuestra actividad está centrada en el servicio del cliente. Para ello disponemos de nuestros banqueros, que por una parte son expertos en inversiones y por otra parte conocen las necesidades del cliente. Nuestros banqueros cuentan con la formación necesaria para ayudarles a invertir según sus necesidades e intereses y, además, les ayudará a graduar los riesgos que quieren asumir. El servicio, además, permite la diversificación geográfica,
trabajando con los saldos de efectivo y de valores en la ficha bancaria que tenemos en el grupo en Luxemburgo. En las áreas más complejas, nuestros banqueros son asistidos por especialistas que les ayudan a mantener muy alta la calidad del servicio prestado. Tenemos aquí un ejemplo que acaba de estar aquí y habéis visto que es Marcelino. Los especialistas son equipos expertos en áreas concretas, como pueden ser la planificación patrimonial y fiscal, Marcelino, la gestión de inversiones y de mandatos personalizados, la asistencia en operaciones de venta de empresas, que esto es la banca de inversión, la búsqueda y presentación de inversiones alternativas y otros variados servicios que están a disposición del cliente en cualquier momento que lo necesite. Anban acaba de añadir 2 nuevas áreas de especialistas que les quería presentar. Por una parte, el asesoramiento sobre inversiones inmobiliarias y, por otra parte, el servicio personalizado a los clientes del Family Office. Creemos que con estas 2 áreas conseguimos un asesoramiento integral y que las áreas de especialistas pueden complementar completamente el trabajo de los banqueros. Bueno, como he señalado anteriormente, nuestro modelo, que se centra en la relación del banquero con el cliente, asistida en su caso por especialistas, logra prestar servicios de alta calidad. Las mejoras tecnológicas que hemos incorporado, tanto en nuestros sistemas como en nuestras plataformas de relación con el cliente, también han favorecido el aumento de la calidad del servicio. Consideramos clave seguir invirtiendo con intensidad en informática en los próximos años para continuar con nuestro compromiso de dar siempre el mejor servicio, porque consideramos que toda la inversión tecnológica en nuestro negocio debe tener como finalidad la mejora del servicio al cliente. Bueno, ha mencionado María Jesús al principio que hemos recibido recientemente 2 premios. Es verdad que para nosotros el mejor premio es la satisfacción del cliente y es lo que buscamos, pero es verdad también que la revista Citywire recientemente nos ha reconocido como la mejor banca privada del país y también la banca privada que tiene la mejor red de agentes. En fin, muchas gracias a todos por su atención, gracias a los clientes por su confianza en Anban y de nuevo gracias María Jesús. Nos encanta venir a una ciudad tan acogedora y tan bonita como León. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias. Bueno, ahora pasamos al concurso de bolsa. Cristian, Ana Rosa, vuestro turno, donde cada año tenemos más colegios, cada año tenemos más alumnos. Eso es. Cada año estamos más contentos. Exactamente. Y solo podemos dar la enhorabuena a los participantes, y a vosotros, a ti, Cristian, porque es el que lidera el concurso de bolsa. Y ahí estamos con un enorme éxito. Gracias, Cristian. Gracias a todos los que nos siguen, ¿no? Es decir, y ahora vamos con la parte lúdica. Hola, voy a darle 2 besos a Ana Rosa. Eso es, como decíamos, ahora vamos con la parte lúdica de la conferencia, ¿no? Vamos con el concurso de bolsa, que llegamos ya este año a la 29 edición, es decir, el año que viene haremos la 30. Bienvenidos de nuevo al concurso de bolsa.com. Vamos a recordar varias cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y la primera, pues que es un concurso eminentemente formativo. Duraba 4 semanas, las 4 últimas semanas todos los concursantes han tenido que comprar sus valores dentro del mercado continuo español en tiempo real. Con alguna limitación, eso sí, para que no pudieran especular, ¿vale? La siguiente cosa que quería destacar es la gran acogida que hemos tenido. Es un concurso que está siendo organizado durante todos los últimos años, como es costumbre, por Anban, el inversorinquieto.es, Bolsas y Mercados Españoles, Fundación María Jesús Soto y Diario de León. Ha contado con casi 1.900 participantes de 48 provincias de toda España. Hemos crecido respecto al año anterior. De todos estos participantes, desglosando los números, casi 1.500 son de centros de enseñanza, de 134 centros de enseñanza de todas las provincias que mencionábamos. Hemos crecido también de una forma importante en centros de enseñanza, con lo cual estamos todos muy satisfechos y, de verdad, un año más, gracias de corazón a todos los participantes y a todos los profesores que apuestan por nuestro proyecto. Hay que destacar una cosa que sobresale respecto a otros concursos, que es el método de selección de los ganadores. Estamos acostumbrados a que en un concurso de bolsa gana quien más dinero consiga. Aquí no. Aquí gana la cartera que más se revalorice
con la menor volatilidad y que haya trabajado la parte formativa. La parte formativa que constaba de 8 vídeos que tenían que ver del total, el inicio, desde el inicio al fin, todos los concursantes y responder a una serie de preguntas. Si las respondían bien, sumaban puntos unidos a la valoración y a la volatilidad que daba el ranking final. Teniendo todo esto en cuenta, hay que ver que llegamos ya a la parte donde nuestros ganadores están más ansiosos, ¿no? Tenemos el ranking ya en manos de Emma Rosa, que lo tenemos aquí con todos nosotros. Damos la enhorabuena a todos los ganadores. Agradecemos de nuevo a los concursantes, agradecemos a los patrocinadores todo el apoyo que tenemos todos los años y damos paso a Emma. ¿Vemos los ganadores? Claro que sí. Es uno de los momentos más esperados de la noche, ¿verdad? Gracias, Cristian. Bueno, un aplauso. Muy buenas noches a todos y buenas noches también a los que nos están siguiendo en esta entrega de premios desde el inversorinquieto.es. Bueno, venga, vamos con esa entrega y lo primero que hay que recordar es que el ranking final no es, lo acaba de decir Cristian, no es por valoración exclusivamente de las carteras, sino que se combina la rentabilidad, la volatilidad y la formación. Vamos a empezar con el premio especial del jurado al participante estudiante de algún centro de enseñanza que al final del concurso haya quedado más alto en el ranking final y no haya ganado ningún premio de los 3 principales. Y el ganador es el usuario Fátima Touami, que ha operado principalmente con CaixaBank e Iberdrola. Entrega el premio. Sí, podéis aplaudir, sí. Entrega el premio Sebastián Larraza en nombre de Adbank y recoge Raquel en nombre de Fátima Touami, que es alumna del segundo curso de formación profesional, grado superior, de Administración de Empresas del Instituto de Educación Secundaria Pablo Serrano de Andorra, Teruel, y que pues no ha podido estar hoy con nosotros, pero que le mandamos un besazo enorme, que seguro que nos está viendo y también nos estará viendo todo el instituto. Más adelante. Acercaos un poquito más para hacer la foto. Bueno, Fátima, te llevas un diploma, también el centro es premiado con el lote de libros de educación financiera básica de la Fundación de María Jesús Soto y invitamos, además, también Adbank invita a toda la clase del Instituto Pablo Serrano de Andorra de Teruel a ver el palacio, a visitar el Palacio de la Bolsa de Madrid. Vamos ahora sí con la clasificación general. Empezamos con el tercer premio. El ganador, usuario, Dani Campuzano, entrega el premio Ignacio López en nombre de EBME. Un aplauso porque recoge Alberto en nombre del ganador, que es Daniel Jesús Guillamón Campuzano, que tampoco ha podido venir esta noche. Él es estudiante de primero de bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria Vicente Medina de Archena, en Murcia. Y Daniel ha operado principalmente con AEDAS, ACC y Acciona. Así que un aplauso también para él. Daniel, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde León. Segundo premio al ganador usuario Anaciti. Entrega el premio Santiago Sarmiento en nombre del Diario de León y recoge el premio Rocío en nombre de Ana Ciudad Montejo, que es profesora de Economía del segundo ciclo de ESO y de Bachillerato en el Instituto Fuentesauco en Zamora y que tampoco nos puede acompañar hoy, pero que nos está siguiendo de manera online a través de la web inversorinquieto.es. Y Ana ha operado principalmente con AENA, Iberdrola y Naturgy. Y vamos ahora a conocer el premiado, el primer puesto. El ganador es el usuario David RS. Entrega el premio Ignacio Iglesias en nombre de Adbank y recoge David Rodríguez Suárez, sí que nos acompaña. Es estudiante del tercer curso de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo y ha operado principalmente con IAG y Celnex. Un aplauso para él.
Y desde aquí, muchísimas gracias a todos los participantes de este año, casi 1.900, y enhorabuena a todos los ganadores. El próximo año regresa el concurso de bolsa de Adbank con muchas más novedades y más mejoras. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Emma. Un aplauso para Isma, como siempre. Gracias. Última intervención de la noche, antes de mi despedida, y los que nos siguen siempre ya saben lo que voy a decir, así que estoy deseando hacerlo, que lo sepan. Pero antes Ignacio nos trae desde BME un mensaje institucional. Somos tuyos. Gracias a ti, Ignacio. Buenas noches a todos. Un placer acompañarles hoy en este evento que, bueno, ahora les contaré, ¿no? Pero tiene ya una experiencia única y que, bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a María Jesús. ¿Cuál es la razón de ese compromiso anual ya personal, pero también desde la Bolsa Española con Adbank? Pues muy sencillo. La verdad es que le damos muchísima importancia a este tipo de iniciativas, este tipo de jornadas, que contribuyen a acercar el conocimiento de los mercados financieros al inversor particular y que tan necesarias son para seguir fomentando una mayor cultura financiera. Desde BME entendemos que para que un mercado funcione correctamente es imprescindible que los inversores cuenten con la información, la formación necesarias para la toma de decisiones de inversión. Y también es esencial disponer de herramientas y de la experiencia necesarias para dar ese paso de ahorrador a inversor. Por ese motivo celebramos hoy que cerca de 2.000 personas han participado en esta edición del concurso de bolsa y que han podido experimentar en primera persona la operativa bursátil, la construcción de una cartera de valores, seguir su evolución y además conocer en profundidad a un mayor número de compañías del mercado continuo español. Un mercado español que ha vuelto a destacar entre los principales mercados. Y es que hoy nuestro principal índice de referencia, el IBEX 35, ha cerrado en los 9.887 puntos, nivel que no alcanzábamos desde el 21 de febrero de 2020, con un crecimiento del 20% por encima de índices muy representativos como son el Eurostock 50, que obtuvo un rendimiento inferior con un 14%, y el Standard & Poor's 500, con un 18%, principales índices de referencia, como saben ustedes, de Europa y Estados Unidos. En este caso, la bolsa española se ha visto favorecida por un buen comportamiento de uno de sus sectores de referencia, el bancario, así como por unos resultados empresariales mejor de lo esperado en la primera mitad de 2023. Como veíamos durante la conferencia, con ratios de valoración atractivos y también un importante plantel de compañías con rentabilidades por dividendo muy competitivas. Y es que el mercado español sigue siendo una alternativa de inversión para nuestro activo de renta variable y nos permite acceder a grandes compañías muy internacionalizadas, muy líquidas, de sectores y capitalización muy diversa y que además nos ofrece una rentabilidad por dividendo muy alta, en el entorno del 4% en los últimos 20 años, pero que también en este año hemos superado alcanzando un 4,6%. Como ven, si en nuestras inversiones cumplimos también con pautas comentadas durante la jornada, diversificación, inversión con un horizonte a medio o largo plazo, tolerancia, conocer nuestra tolerancia al riesgo, la travesía con el faro que nos guía en esta conferencia, la travesía de nuestra inversión, se llevará a cabo con menos oleaje y nos hará llegar a buen puerto. Aunque estoy seguro también que con el asesoramiento profesional y el acceso eficiente al mercado que les ofrece Adbank, esto lo tendrán prácticamente asegurado. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Fuerte aplauso. Gracias por estar cada año con nosotros. Gracias. Y ahora sí, hemos llegado al final de la conferencia. Termino como empecé, con ese faro imperturbable que nos va a ayudar en esta tempestad a mantener la calma, a mantenernos firmes,
para no estrellarnos, para no estrellarles a ustedes, por eso la firmeza la tenemos que tener nosotros y que sepan que ese es el faro en el que nos fijamos. Y aquí solo me queda darles las gracias, como siempre, de todo corazón, por su confianza como clientes, por su confianza como que nos acompañan cada año aquí. Hacemos 31 años porque ustedes siguen y siguen viniendo aquí. Les interesa lo que decimos, les interesa lo que contamos, les interesa y les aporta. Y esto es lo que nos va a hacer volver el año que viene en la 32 edición. Gracias de todo corazón. Feliz Navidad. Disfruten de la Navidad. Y si Dios quiere, el año que viene, cerraremos ya con rentabilidades positivas y el año que viene más. Feliz Navidad, por favor, sean felices y cuídense mucho, cuiden su salud, que nosotros intentaremos cuidar sus patrimonios con los mejores profesionales y los mejores especialistas. Gracias y hasta el año que viene. Gracias.